Hola muchachos, vamos el día de hoy a explicarles todo lo relacionado con la calidad del software. Nosotros nos encontramos en la fase de construcción del software, ¿sí? Aquí tengo abierto el currículo para que identifiquemos lo que hemos venido haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, nosotros, la clase pasada yo les hablaba vimos una parte sobre el tema de patrones de diseño, que son fundamentales en el proceso de reutilización de código. Vimos la parte de lo que son los lenguajes de construcción, que aquí los tenemos, lenguajes de construcción. Ojo con esto porque esta es la parte del segundo parcial. Entonces, en la parte de construcción, como ustedes tienen que entrar, ya empezaron a construir la apps y solamente tienen dos funcionalidades, registro e ingreso. Entonces ya comenzamos a hacer todas las funcionalidades planteadas para dicho proyecto, ¿sí? Ya ustedes las tienen claras y eh, la próxima en clase, la próxima semana, vamos a hacer unas sesiones particulares con cada grupo de trabajo para analizar bien el avance del proyecto de aula. En todo este proceso de aprender el tema de construcción, hoy vamos a enfocarnos hoy en la parte de calidad del software, ¿sí? Calidad en la construcción de ese software, ¿sí? Y los diferentes estándares que existen de la industria para el tema de construcción. Entonces, para eso, pues yo les mandé un artículo científico, la importancia de que lo leamos. Ahora definimos qué vamos a hacer en base a ese artículo. Y aparte de eso, pues voy a explicarles cómo es el tema de la calidad del desarrollo en la construcción de software. Entonces vamos a mirar el tema de la calidad, las normas, los estándares, los procesos, modelos de calidad e instituciones que regulan la calidad del software. Entonces, primero que todo, tenemos que definir el concepto de calidad. ¿Qué es la calidad para nosotros? Entonces hablamos que la calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo tenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido, ¿sí? Entonces, esa es una definición cuando hablamos de calidad. ¿Qué es una norma de calidad? Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, ojo con esto, nacional o internacional, que proporcione para un uso común y repetido una serie de reglas, directrices y características para las actividades de calidad y sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Entonces, las normas de calidad, ojo, son documentos y nosotros normalmente en Colombia optamos por trabajar casi todas las empresas con las normas ISO, ¿sí? ISO. Entonces, por ejemplo, la universidad está certificada en la norma ISO 9000 o ISO 9001, que son las normas de calidad en los procesos que se llevan a cabo dentro de una institución cuando usted presta un servicio, ¿sí? A un grupo de personas o a una comunidad o a una sociedad, ¿sí? Entonces nosotros nos regimos muchas veces por ese tipo de normas, ¿sí? Y ahí en Colombia hay instituciones que generan normas, sí, las normas Sincontec, que es para Colombia, pero normalmente esas empresas optan por utilizar las normas internacionales por el tema de qué, de que la experiencia es fundamental en el desarrollo de esas normas, ¿sí? Pero cualquier país puede tener sus propias normas y aplicarla en todos sus procesos, ya sea públicos o privados. ¿Qué es un estándar de calidad? Normas y protocolos internacionales que deben cumplir productos de cualquier índole para su distribución y consumo por el cliente final, ¿sí? Y este tema de normas internacionales son fundamentales. Porque miren, vean, yo puedo, digamos que en Colombia como país, crea una norma de calidad alrededor del software, pero el día que a nosotros nos toque exportar, los gringos, por ejemplo, ellos no se van a complicar en decir, no, pero ¿cuáles son las normas de calidad que tiene Colombia? No, usted tiene que seguir las normas internacionales que ellos tienen. Entonces hay que cumplir con lo que ellos dicen, si usted quiere llegar a ese mercado. Entonces, por eso es que la gente, como son países desarrollados,
pues los países subdesarrollados como Colombia o en proceso de desarrollo, pues optan por utilizar las normas internacionales para lograr mejor adaptarse hacia lo que el mundo está pidiendo en su forma globalizada. Y sobre todo a nosotros, que en el tema de software, pues obviamente ellos nos llevan años luz de experiencia. Entonces vamos a trabajar con normas de calidad establecidas por esas organizaciones. Y en este caso, pues las normas, todos conocemos que las normas ISO, que es la ISO, la Organización de Estándares Internacionales. ¿Qué es el proceso de calidad? La base fundamental en todo sistema de calidad es que el diseño de productos y servicios debe ajustarse a las necesidades, deseos, expectativas y exigencias del cliente, tomando en consideración que en la definición de esas necesidades intervienen aspectos culturales, sociales, económicos y geográficos. Entonces, aquí tenemos el tema de la calidad, donde él nos dice que para nosotros poder lograr generar la calidad van a haber unos costos, van a haber unos precios, va a haber un cliente, va a haber una trazabilidad y debe haber una productividad. Porque al final y al cabo, cuando usted logra implementar un modelo de calidad en sus procesos, usted lo que logra es volverse más productivo, mejorar la competitividad, ¿sí? Y tener claridad en la trazabilidad de sus procesos, ¿sí? Eso hace que usted pueda generar, ser más competitivo en el mercado. Perdón. El proceso de mejora de la calidad. Entonces, hay varias etapas. Tenemos identificar los clientes. Los clientes pueden ser internos como externos. En ambos casos, en condiciones primordial, precisar cuál o cuáles son los clientes. En este sentido, es necesario conocer, predecir sus necesidades, deseos, expectativas y exigencias. 2. Precisar los requerimientos que exige valor al cliente y valore el cliente. Debe otorgársele a esta etapa el tiempo y la importancia que en verdad tiene, cuál es comprender los valores y necesidades que exige el cliente para así entender el significado y los beneficios que justifican los requerimientos. Entonces es importantísimo entender lo que el cliente quiere y lograr entenderlo para poder llegar a lo primero que nos dice acá. Te voy a regresarme un momento al principio y estas palabras son muy ciertas. Ojo, la calidad es entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que querría. Y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta que era lo que siempre había querido. Porque cuando uno está haciendo software, por ejemplo, yo les decía a los muchachos de software, una de las cosas complejas en el proceso de desarrollo de software es el tema del modelamiento. Por eso es que el modelamiento es la vida de un software. Si usted hace un modelamiento bien, pues obviamente hace un buen diseño, hace un desarrollo y obtiene un producto de calidad. ¿Por qué es lo más importante? Porque entender lo que realmente el cliente quiere no es fácil, porque el cliente tiene algo en la mente, el ingeniero de sistemas tiene algo en la mente, el diseñador tiene algo en la mente, el desarrollador tiene algo en la mente sobre un mismo proyecto. Entonces aquí lo que se busca es lograr en un modelamiento plasmar la visión que todos tienen en un producto, de tal forma que al final digamos, eso sí lo que yo quería. Por eso es que hace referencia acá. Al final se busca de que el cliente diga, era lo que siempre había querido, ¿sí? Yo no sé si ustedes habían visto una imagen donde hay un árbol y al final le están pidiendo a una persona que haga un columpio, ¿sí? En base a un árbol, ¿cómo puedo yo hacer para que un niño haga un columpio y poder lograr que él se divierta? Entonces, en esa imagen comienzan a interpretar lo que un ingeniero plantea, lo que un ingeniero de requerimientos plantea, un diseñador, el cliente, etc. Entonces, todo ese proceso nos lleva a nosotros que la importancia de utilizar, por ejemplo, el modelado o utilizar el lenguaje de modelado UML. El lenguaje UML, ustedes han hecho un acercamiento, ustedes hicieron la parte de los diseños de casos de uso
y el diagrama, es fundamental porque eso es lo que busca. Lo que busca un modelamiento basado en UML, lenguaje de modelado unificado, es permitir que yo pueda plasmar lo que todos los interesados quieren de ese proyecto. Entonces, por eso la calidad hace referencia a eso, porque al final el cliente es el que paga por el producto y la productividad la va a ver es el cliente. Bien, entonces, ¿qué es el proceso de calidad? Entonces, acá tenemos el proceso de mejora de la calidad, tenemos traducir los requerimientos de los clientes en especificaciones. Dice, ¿cómo el objetivo es igualar o bien superar los requerimientos exigidos? Es necesario saber escuchar, comprender, sin omitir ni simplificar dichos requerimientos para evitar un diseño equívoco. Por tal motivo, se debe revisar si las especificaciones comprendidas satisfacen los requerimientos exigidos. Dichos requerimientos se convierten en objetivos de lo que debe hacerse, ojo, los cuales deben ser medibles para su mejoramiento continuo, ¿sí? Entonces, los requerimientos del sistema son fundamentales, pero de esos requerimientos no son más que lograr la interpretación de lo que el cliente quiere. Determinar los factores y parámetros de diseños claves a partir de la interacción entre la organización y el cliente o bien entre el proveedor y el cliente interno. Deberá necesariamente conocer cuáles son los factores claves, servicio, producto a prestar. Estructurar un plan de trabajo para implementar requerimientos. Dicho plan contemplará, entre otros aspectos, recursos, secuencia de las actividades, responsabilidades, tiempos y demás contenidos descritos en la implementación para la prevención en la administración de los procesos. Definir las medidas de desempeño y puntos del control del proceso. Dichas medidas se deben definir en términos de percepción, manejo de obstáculos, en seguridad y en velocidad de respuesta, lo que exige desarrollar un sistema de medición sencillo, ojo, comprensible, ágil, oportuno, periódico y objetivo, que refleje los requerimientos del cliente. Verificación de la comprensión del proceso completo. Cada integrante es parte de un proceso y tal fin debe revisarse la comprensión y capacidad y aceptación del diseño establecido, con el fin de realizar los ajustes correspondientes para controlar y prevenir los resultados del proceso total. Y la evaluación de los resultados alcanzados y la mejorar y hacer cambios en el proceso de la calidad. Entonces, este es el proceso de nosotros decir, si queremos desarrollar software de calidad, software que la industria, sobre todo la industria extranjera, que es donde están los grandes mercados, los que realmente pagan valoran el software, los europeos, los americanos, ¿sí? Porque muchas veces nosotros en Colombia vamos a hacer un software y lo vamos a vender y todo el mundo lo quiere gratis, todo el mundo lo quiere barato, ¿sí? Mientras que en otras partes del mundo pagan muy bien el desarrollo de software. Los modelos de calidad. Entonces, ¿qué es un modelo de calidad de software? Es un conjunto de buenas prácticas para el ciclo de vida del software, enfocado en los procesos de gestión y desarrollo del proyecto. Nosotros conocemos sobre modelos de desarrollo de software, ¿sí? Ya eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué es un modelo de calidad? Por decirlo así, es un modelo que va a la par del ciclo de vida de ese desarrollo de software. De tal forma que en el mismo ciclo de vida del desarrollo de software, de acuerdo a la metodología que usted esté utilizando, sea Scrum, sea la metodología XP, sea Root, usted va a tener un ciclo. Y normalmente esos ciclos, que se hagan iterativas, que se hagan en parejas, que la documentación cambie, uno siempre busca hacer análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Eso va a ser así, ¿sí? Lo que pasa es que las metodologías, ¿qué es lo que buscan? Pues que todo eso no sea tan secuencial y tan rígido, sino que usted lo pueda hacer, puede ser en espiral, puede hacer que lo haga de forma iterativa todo el tiempo, con un proceso de retroalimentación con el cliente. Pero al final siempre se busca lo mismo.
¿Qué modelos existen en el mercado? Entonces, uno de los modelos de calidad de software más conocidos es el modelo CMMI, ¿sí? Ese es un modelo, ¿sí?, orientado a mejorar los procesos en los diferentes niveles de madurez, más hacia proyectos específicos. La norma ISO, la 12007, ¿sí?, está orientada al proceso de ciclo de vida del desarrollo de software. Métrica 3, Ministerio de Administración Pública de España, ¿sí?, es un modelo de implementación de políticas de calidad. Factores y características que determinan la calidad del software. El modelo McCall los clasifica en 3 grupos. Operaciones de producto, que son las características operativas. Corrección. Entonces, ¿qué dice? ¿Hace lo que se le pide? El grado en que una aplicación satisface sus especificaciones y consigue los objetivos encomendados por el cliente. ¿Listo? Fiabilidad. Lo hace de forma fiable todo el tiempo. El grado en que se puede esperar de una aplicación lleve a cabo las operaciones específicas y con la precisión requerida. Repito, lo hace de forma fiable todo el tiempo. Todo el tiempo, si yo estoy haciendo un sistema de e-commerce, una plataforma de comercio electrónico, y planteo un proceso de seleccionar un producto, agregarlo a un carrito de compras, realizar un pagar, enviarlo a la pasarela de pagos, de la pasarela de pagos recibir el mensaje de que todo se hizo de forma correcta. ¿Eso se hace continuamente o habrán procesos en el que puedan fallar? Entonces, la fiabilidad, importante en el proceso. Eficiencia. ¿Qué recursos de hardware y software necesito? La cantidad de recursos de hardware y software que necesita una aplicación para realizar las operaciones no autorizado. Ojo con eso. Acuérdese el concepto de la integridad. Cuando hablábamos de integridad, cuando yo estoy hablando a nivel de software de integridad, ¿qué ocurre? Que si yo mando un mensaje por la red, el mensaje que yo envío, debe haber un mecanismo en el otro extremo que valide de que ese mensaje no fue alterado en su origen. Entonces hay que utilizar mecanismos que permitan controlar que realmente el mensaje lo esté viendo la persona que es y que no ha sufrido ninguna alteración. Si se sufre esa alteración, entonces estaríamos hablando de que no existe la integridad. Facilidad de uso. ¿Es fácil y cómodo de manejar? El esfuerzo requerido para aprender el manejo de una aplicación, trabajar con ella, introducir datos y conseguir resultados. Repito, ¿es fácil de uso? ¿Es fácil y cómodo manejar? El esfuerzo requerido para aprender el manejo de una aplicación. O sea, ¿será que la gente aprende fácil a manejar una aplicación que yo vaya a hacer? Ustedes están haciendo unos software, unos proyectos de aula. Entonces, el que está haciendo la plataforma para la empresa de alevinos o de criadera de peces, el software debe ser muy fácil de utilizar y muy fácil de entender, muy intuitivo. Es importante que eso quede claro porque la usabilidad de un sitio le genera satisfacción a las personas. Porque si las personas se enredan manejando una aplicación, o se aburren, o obviamente la dejan de utilizar. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Facilidad de mantenimiento. ¿Lo puedo localizar los fallos? El esfuerzo requerido para localizar y reparar errores. Si en mi aplicación hay un error, ¿lo puedo arreglar de una forma rápida y precisa? ¿Puedo localizar fácilmente esos errores? Entonces, la calidad debe darse a que si yo voy a hacer un software y en un momento dado le debo hacer mantenimiento, se puede hacer de una forma rápida y precisa. Flexibilidad.
puedo añadir nuevas opciones, el esfuerzo requerido para modificar una aplicación en funcionamiento. Entonces, si tenemos que modificar esa aplicación, ¿por qué? Porque de pronto los nuevos requerimientos del mercado así lo piden, lo podemos hacer rápidamente en el caso de que el cliente así lo solicite. Facilidad de pruebas. ¿Puedo probar todas las opciones? El esfuerzo requerido para probar una aplicación de forma que cumpla con las especificaciones de sus requerimientos. Y aquí es donde es fundamental. Ojo con eso. Yo les repito, ¿cuál es la filosofía de los casos de uso y su descripción? Un caso de uso que esté bien diseñado y bien descrito facilita la realización de pruebas de funcionalidad. Por eso yo les hice la observación a los que entregaron los parciales anteriores. O sea, yo no puedo decir en un caso de uso, decir flujo normal, registra los datos del formulario. Le paso eso yo a un desarrollador. ¿Qué datos de qué formulario? Digan. El desarrollador puede asumir documento, nombre, correo electrónico y sexo. Y si alguien dice, no, pero es que yo no necesito el sexo, ¿para qué le voy a preguntar el sexo yo a una persona? No lo necesito. ¿Y dónde está la clave? ¿O va a dejar que la gente se registre sin clave? Entonces, todo ese tipo de cosas yo debo decírselo al desarrollador. Entonces, yo tengo que especificar en un flujo normal y decir, registro, se debe, clic en registrarse. Los datos del formulario son documento, varchar, string, o de acuerdo al tipo al modelo, al motor de base de datos que estoy utilizando y al lenguaje. Necesito la fecha de nacimiento, tipo date. Necesito necesito el correo electrónico, ¿sí? Tipo varchar. Necesito, qué sé yo, el código postal, el departamento, la ciudad. Todo ese tipo de cosas hay que decirle, hay que describirlas correctamente. La clave, entonces coloco un comentario, la clave debe ser hexadecimal. Eso hay que decírselo al desarrollador, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es un sistema bancario, pregunto, ¿las claves bancarias son hexadecimales? Yo llego a un cajero automático y me encuentro con un teclado que me permite digitar letras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo un desarrollador va a saber eso? Yo tengo que decírselo. Si la clave son solamente números, le debo decir solamente números. Si la clave debe cumplir con un protocolo, una política de calidad, de que debe ser caracteres especiales, ¿sí? Porque hay muchas plataformas que no dejan digitar caracteres especiales. Ojo con eso, ¿sí? Porque también hay que tener cuidado por el tema de inyección de SQL. Entonces terminan los algoritmos de evitar la inyección de SQL eliminándole cosas a las claves. Y entonces eso es un problema. Que las claves se deben encriptar en el origen y se deben encriptar en el destino. Eso hay que explicárselo al desarrollador. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen de que cuando yo vaya a hacer pruebas, me va a facilitar. Entonces, si en la descripción del caso de uso dice, la clave debe de ser hexadecimal, ¿qué debe hacer la persona que lo va a probar? Pues meter una clave que no sea hexadecimal, a ver si el sistema le permite registrarse, ¿sí? Si yo voy a validar un correo electrónico, si yo no digo que el tipo de campo para un correo electrónico, yo debo validar ese correo electrónico. Y el correo electrónico debe cumplir, cuando yo voy a hacer las pruebas, ¿qué es hacer una prueba de un correo electrónico? Pues escriba mal un correo electrónico. Un correo que no tenga una arroba y que no tenga un punto com, un punto edu, etc. Eso es un proceso de hacer pruebas. Entonces, cuando yo hago en el proceso de hacer calidad del software, la facilidad de las pruebas, ese tipo de documentos me lo van a hacer mucho más fácil. Portabilidad. ¿Puede usarse en otra máquina? Los esfuerzos requeridos para transferir las aplicaciones a otro hardware o sistema operativo. Hoy en día con el tema del desarrollo web,
pues esto ha venido mejorando mucho porque obviamente la portabilidad ya a mí ya no me preocupa, ¿sí? Porque yo monto todo sobre un servidor y el servidor puede estar en Windows, en Linux, que debe funcionar. Pero ojo, en el caso que estemos hablando de entornos web. Y la portabilidad porque cualquier persona simplemente con cualquier navegador lo puede poder utilizar. Entonces ya yo no pienso tanto en la portabilidad de llevarme el software e instalarlo en una computadora, ¿sí? Sino que ese software se ejecute bien en Google Chrome, se ejecute bien en Internet Explorer, en el Mozilla, en el Safari. Entonces ya esa portabilidad hay que tener en cuenta ya es sobre los navegadores. O sea, yo no puedo ya hacer un software que no se reproduzca bien en un Google Chrome o que no se reproduzca bien en el nuevo navegador de Microsoft, el Edge, o que no se reproduzca bien en un Opera, ¿sí? O que no se reproduzca bien cuando usted vaya a cargarlo desde un celular. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Reusabilidad. ¿Podré utilizar alguna parte del software en otra aplicación? Grado en qué parte de una aplicación puede utilizarse en otras aplicaciones. Entonces, eso es lo que hoy en día hace, por ejemplo, el tema de los frameworks, que los frameworks a usted le facilitan reutilizar el mayor número de cosas para implementarlas en diferentes proyectos. Porque hay muchas cosas que son tradicionales. Por ejemplo, todos hicieron registro e ingreso al sistema. Son software diferentes todos, pero al final y al cabo el procedimiento es el mismo. Hacer un registro y loguearse dentro del sistema. De que uno pueda hacer un software que pueda reutilizar ese tipo de cosas que son cotidianas en los software. Interoperabilidad. Podrá comunicarse con otras aplicaciones o sistemas informáticos. El esfuerzo necesario para comunicar las aplicaciones con otras aplicaciones o sistemas informáticos. Entonces, si mi plataforma permite que yo me pueda consumir recursos de otra plataforma. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un software y necesito ir consumir una API para poder interactuar, por ejemplo, con una pasarela de pagos, ¿sí? Donde yo tengo que insertar la API que ellos me mandan para poder mandar los datos de una forma correcta e encriptadas, ¿sí? Si dentro de mi plataforma si dentro de mi plataforma yo puedo lograr traer de datos de Twitter, porque las bases de datos de Twitter lo permiten hacer. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto plataformas donde uno hace un registro y le piden a uno hacer registro con Facebook o con una cuenta de Google o de LinkedIn o de Twitter. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo ir a una base de datos externa, traerme los datos del usuario de allá y mandarlos para mi sistema. Entonces, mi plataforma permite hacer eso. ¿Sí? Permite hacer eso. Bien, entonces el tema de la calidad interna y externa del software. Entonces hablamos de funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. ¿Listo? Y cada uno tiene sus diferentes diferentes características. Entonces, ¿qué tarea me van a hacer ustedes? Trabajo, taller, para entregar el próximo sábado. El sábado ustedes me deben entregar un documento en PDF, ojo, por equipos de trabajo, ¿sí? De acuerdo al proyecto de aula que están haciendo. Me van a entregar un documento donde van a tener, listo, van a colocarme. Cuando yo estoy hablando de calidad, la calidad, existen unas métricas que permiten medir calidad, ¿listo? Métricas que permiten medir esa calidad. Entonces, vamos a buscar una métrica para funcionalidad, una métrica para fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. O sea, ¿qué métricas existen para yo poder medir estas características? Entonces vamos a buscar una de cada una. Listo. Ahora, cada uno de ustedes va a decir, va a escoger dentro de su proyecto, ¿sí? Van a hacer un comparativo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Perdón, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a vamos a utilizar una plataforma que ustedes ya conocen, que se llama el Board. Y ustedes me van a hacer un informe
a nivel de usabilidad, escuchen bien, a nivel de usabilidad, si el Vortal consideran usted desde su proceso como futuros ingenieros de sistemas, ¿cómo pueden ustedes medir la usabilidad del Vortal en un proceso? Por ejemplo, pensemos en que ustedes necesitan entrar a ver las notas la nota de los parciales. Van a medirle la usabilidad a ese proceso. Y al final ustedes van a decir que si basados en alguna métrica, podemos decir si es buena o es mala, es regular la usabilidad en ese proceso o en el uso del Vortal, ¿sí? Porque obviamente lo ideal es hacerlo sobre el proyecto que ustedes están haciendo, pero como el proyecto no está hecho, entonces yo voy a medir la usabilidad de un proyecto que ya esté desarrollado, ¿sí? Que esté desarrollado. De tal forma que cuando ustedes hagan su proyecto de aula, tengan en cuenta esa métrica de usabilidad. ¿Listo? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy. Muy bien. Entonces, en un modelo de jerárquico con 6 atributos especiales, la diferencia con McCall y Bowen es que la jerarquía, factores de calidad según la norma ISO 91026. Las características de la derecha relacionadas con la visión del usuario, ¿sí? Entonces dice, el aseguramiento de la calidad del software es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza de que el producto de software satisface los requisitos datos de calidad. El aseguramiento de la calidad del software se diseña para cada aplicación antes de comenzar a desarrollarla y no después. Algunos sectores prefieren decir garantía de calidad en vez de aseguramiento de la calidad. La garantía puede confundirse con garantía de los productos. Aseguramiento pretende dar confianza en que el producto tiene calidad, ¿sí? Y ojo, las normas de calidad son fundamentales, vuelvo y repito. Cuando usted tiene un proceso, hay empresas, sobre todo el tema yo estoy hablando mucho el tema de exportación porque es fundamental hoy en día cuando se pretende llevar un producto hacia el exterior. Y si usted está certificado en una norma de calidad, ellos allá le van a decir a usted, este man es bueno, su producto es excelente, hay que comprarlo. Le va a quedar mucho más fácil acceder a mercados internacionales. ¿Listo? Entonces, actividades métricas de software para el control del proyecto, verificación y validación del software a lo largo del ciclo de vida, incluyen pruebas y procesos de revisión, inspección, gestión y configuración del software. Entonces ya tenemos el tema de la calidad y tenemos el ejercicio que vamos a hacer. Listo, muchachos, que tengan buen día.